Pati, es que muchas veces cuando hablamos de menstruación, probablemente usted dice, ay, me duele, esto siempre me han dicho que es de lo peor, y saben el montón de beneficios que tiene para nosotras como mujeres y que es incluso como fuente de nuestra juventud, podríamos decirlo de alguna manera, doctor. Bueno, el doctor Buenos días. Alejandro Villalobos, que es especialista en ginecología y obstetricia, nos habla de esos beneficios. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Verónica. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Un placer. La, la regla es sinónimo de una producción hormonal ovárica adecuada. Es decir, para que una mujer tenga una menstruación regular, necesita tener una ovulación regular. Y esa ovulación significa que el ovario todavía tiene suficientes folículos o óvulos en su interior y que la producción hormonal que está teniendo es óptima de tal forma de que eso se refleja clínicamente en que la regla es una regla regular. Eh, Sin embargo, el paradigma de que la mujer siempre tiene que reglar y que la regla es necesarísima para limpiar el cuerpo, etcétera, eso no es tan cierto. Es decir, la menstruación no es otra cosa más que preparaciones cíclicas de la pared interna del útero, que se llama endometrio, para que ahí se implante un embrión. Si no hay embarazo, ese tejido que se preparó para ese evento se Hay que desprende y es la regla. desecharlo, sí. Ahora, existen hoy en día, y eso por eso te digo que ese paradigma de que la mujer debe de reglar y eso es sinónimo de salud. Ujú. Eso es cierto en la medida en que no aparezcan de por medio en la ecuación medicamentos anticonceptivos modernos. Porque Ok. los anticonceptivos modernos tienden más bien a reducir la cantidad de sangrado o en algunos casos que no sangre del todo, porque es un efecto que hoy en día la mujer aprecia mucho. Sí. Y eso no significa necesariamente que haya algún problema. La menstruación, cuando no se produce por efecto hormonal por las pastillas anticonceptivas, simple y sencillamente es porque la pastilla anticonceptiva evita que el endometrio crezca. No hay una producción hormonal ovárica porque el ovario está frenado por el anticonceptivo y el crecimiento del endometrio depende de la dosis de las hormonas que esté tomando. Entonces, al tener un crecimiento endometrial disminuido, pues la cantidad de reglas se reduce o no viene, lo cual, como te digo, no es un efecto adverso negativo, no pasa absolutamente nada malo, simple y sencillamente es un efecto relacionado a la dosis de las hormonas que está tomando, que no tiene repercusión negativa en la salud de la mujer y la mujer no regla. Y hoy en día eso para la mujer es muy apreciado, reducir su cantidad de menstruación o incluso los dolores asociados a la menstruación. Ahora, doctor, uno escucha que cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia, pierde como una protección a nivel de corazón. Sí, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos protegía en ese momento la menstruación a el nivel... estradiol, el 17-beta estradiol. El estradiol es una hormona Mm, que se produce en el ovario en el proceso de maduración y crecimiento del folículo. mm, Conforme el folículo empieza a madurar para llegar a ser ovulado, que son los primeros 14 días del ciclo menstrual, en las paredes del folículo se produce una hormona que se llama estrógeno, que específicamente hablando, el que toma principal importancia por concentración se llama 17-beta estradiol, que es un estrógeno natural que produce el ovario, que tiene un efecto vasodilatador, sobre todo a nivel de coronarias y de arterias de pequeño calibre, tiene un efecto vasodilatador, por lo tanto protege a la mujer de eventos cardíacos isquémicos, o sea, de infartos entonces, o de problemas de derrame cerebral. Es muy poco probable, o sea, si usted se pone a ver la incidencia de eventos de isquemia miocárdica, de infartos del corazón, a los hombres la edad promedio en donde nos empiezan a afectar esas cosas ronda los 40 años. una edad temprana. En las Mm, mujeres es mucho más tardío. En las mm, mujeres es después de la menopausia, después de los 50. Si es que ocurre algún evento de infarto al corazón, etcétera, o derrame, etcétera, generalmente es después de la menopausia. ¿Por qué razón? Porque después de la menopausia ya el ovario no produce estrógenos. Y ese factor de protección, de vasodilatación que tiene el estradiol, no se da en la mujer posmenopáusica o se reduce. Y entonces el riesgo de incidencia de eventos cardíacos. Lo que tengo es por culpa de la menstruación irregular. No, al revés. Mm, Muchas veces es al revés. Vamos a ver. Eh, el exceso de porcentaje de grasa corporal en mujeres que tienen tendencia a hacer resistencia periférica a la insulina, se traduce eso con reglas irregulares porque la mujer no está ovulando mes a mes.
Es decir, no es que la menstruación irregular produce obesidad, sino que la obesidad impacta hormonalmente el funcionamiento del ovario de tal manera que la mujer no ovula, y al no ovular regularmente la regla no viene o se vuelve completamente irregular. No toda mujer obesa tiene problemas de menstruación. Es decir, la obesidad per se es un factor importante de riesgo, pero sobre todo en aquellas mujeres que además tienen un problema en los receptores de insulina en el tejido graso. Vamos a ver, te lo explico de otra forma porque es un tema un poco complejo explicarlo sin tengamos ayuda gráfica, pero la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es una glándula que está en el abdomen. Y la función de la insulina es meter el azúcar que circula en la sangre al interior de la célula para que la célula la ocupe como mecanismo energético. Hay mujeres que tienen, o hombres también, pero hablando específicamente de mujeres, que tienen problemas en los receptores de membrana de la insulina en el tejido graso. Y entonces, para poder hacer ese efecto de introducir el azúcar al interior de la célula, el páncreas se ve en la necesidad de aumentar mucho la producción de insulina. Y ese exceso de insulina afecta la parte central del ovario, en donde se produce una cantidad excesiva de andrógenos, que son hormonas de tipo masculino, que hacen que la mujer no ovule correctamente. Entonces son mujeres que tienen problemas de obesidad y reglas que no le vienen en 3, 4, 6 meses, y, o reglan y se le vuelve a venir en 15 días, se le quita, se le atrasó 3 meses. Esas son reglas totalmente irregulares. Que lo que significa esa regla irregular es que la mujer no está ovulando, y la razón por la cual no está ovulando probablemente esté en relación con su porcentaje de grasa corporal. Digamos, esa es la guía, digamos, de pensamiento. No es al revés. No es que por el hecho de que no menstrue está obesa. Ok. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquella mujer que dice, yo tenía una regla súper puntual, o sea, yo podía decir qué día me venía y de un momento a otro empezó aquello ¿verdad?, a desbalancearse completamente y ya no sé ni cuándo me va a venir la menstruación? ¿Qué puede ser, verdad? ¿Qué problema de fondo el que esté generando esto? Normalmente cuando son atrasos menstruales, así, sí, es una historia de una mujer que le venía la regla perfectamente regular y un momento dice, fíjate que, no sé, después de un cierto evento, después de un tiempo para acá, vengo con reglas muy irregulares. Hay que ver primero si hay alguna causa orgánica que lo explique. Es decir, descartar que no hayan quistes en los ovarios o algún problema orgánico estructural que explique una alteración del sangrado. Si lo descartas con un examen clínico adecuado y con un ultrasonido, etcétera, entonces pensamos en que esta mujer está teniendo problemas de ovulación. Algún evento ocurrió que le alteró toda la regulación neuroendocrina que regula la ovulación, y como consecuencia de eso empezó a tener trastornos menstruales. Muchas veces son situaciones de estrés, cambios en el peso corporal abruptos, también podría, ejercicio físico intenso. Todo eso tiene relación con toda la regulación neuroendocrina del eje, toma de medicamentos, trastornos glandulares extraovario, por ejemplo, trastornos de tiroides. O que esté haciendo un problema de prolactina elevada. Prolactina es una hormona que se produce en una glándula que está en el cerebro, que cuando yo estudiaba en la escuela hace miles de años se llamaba pituitaria. Lo digo porque probablemente mucha gente recuerde el nombre por curioso, que se le rebautizó la pituitaria y hoy en día se llama hipófisis. Bueno, de la parte anterior de la hipófisis se libera una hormona que se llama prolactina, y hay mujeres que pueden tener tumorcitos benignos que producen en exceso prolactina, que afectan la ovulación, y se traduce clínicamente con que la mujer no ovula y no le viene la regla. Entonces, pueden haber un sinnúmero de factores que estén incidiendo en que la mujer, después de haber sido perfectamente regular, puede empezar a tener ciclos menstruales irregulares. Ahora, doctor, usted hablaba de toma de medicamentos. Ahí, ¿verdad? Nos diagnostican con una persona hipertensa, diabetes. ¿Esta toma de medicamentos podría afectar la menstruación? ¿O qué medicamentos nos afectan? Básicamente los medicamentos hormonales son los que podría, y específicamente hablando, anticoncepción hormonal. Inyecciones para planificar, pastillas de planificar, que sí inciden directamente en la ciclicidad de las reglas y en la cantidad y en la regularidad del sangrado. Fuera de esta línea de medicamentos, pueden haber medicamentos que más bien te restauren menstruaciones inadecuadas. Por ejemplo, las pacientes que tienen problemas de prolactina elevado, si usted da un medicamento para disminuir los niveles de prolactina,
usted sabe que el medicamento está haciendo su efecto y los niveles de prolactina se regulan cuando la regla empieza a hacerse de nuevo regular. ¿Ves? Entonces más bien es al efecto contrario. Doctor, usted al principio hablaba de los nuevos medicamentos que prácticamente dejan a la persona incluso sin menstruación durante periodos largos. Ajá. ¿Qué puede, por ejemplo, una persona que deja de menstruar por un año completo, podría verse afectada con... Como te decía anteriormente, a raíz de un medicamento de estos, ¿verdad, si es doctor? porque está tomando anticonceptivos hormonales de baja dosis de los modernos, que te hacen reducir la cantidad de sangrado, en algunas ocasiones no menstrua, no pasa nada. No pasa nada, es un efecto absolutamente esperable y es un efecto totalmente reversible. Es que también tenemos como un sustillo referente a eso. No veo la menstruación. ¿Será que hay algo que me pueda estar afectando de fondo, doctor? Como te digo, si no está tomando ningún medicamento y de tipo hormonal, no está planificando con nada, no está utilizando una Mirena o una Yaides o dispositivos intrauterinos medicados, y empieza a tener problemas de regularidad menstrual, definitivamente no es normal. Sí. Hay que ver qué está pasando. Es decir, si es un trastorno orgánico o es un trastorno disfuncional, o sea, hormonal. ¿Verdad? Ahora, si está tomando anticonceptivos hormonales, pastillas anticonceptivas, o inyectándose mes a mes para planificar, o utilizando un dispositivo intrauterino medicado como Mirena o como Yaides, obviamente las alteraciones en la ciclicidad, duración y cantidad de sangrado está directamente relacionado con el uso del medicamento. Y no tiene ningún efecto secundario. No. Como te digo, el paradigma de que la mujer sana menstrua regularmente mes a mes es cierto en la medida en que no haya ningún método anticonceptivo hormonal de por medio. Porque en ese momento, obviamente, el patrón menstrual va a estar dictado o regulado por el anticonceptivo que esté utilizando. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, una paciente que nos comenta, yo sangraba muy poquito, estaba feliz con ese sangrado, me sentía muy bien, y de un momento a otro cambió completamente el patrón de sangrado al punto que literalmente necesito un pañal para poder dormir tranquila, entre comillas, y no hay medicamentos de por medio, nos dice ella, que qué puede haberle afectado. Alguna causa orgánica en el útero, hay que descartar que no tenga miomas uterinos, que los miomas son tumores benignos de la pared del útero, que son pelotas ahí, que clínicamente la gran mayoría de ellos el principal síntoma que producen es sangrado menstrual abundante, o que tenga algún pólipo en el endometrio, o algún pólipo endometrial, o alguna causa orgánica. Eso suena más a organicidad que a problemas hormonales. Cuando el patrón de sangrado se mantiene regular, pero aumenta mucho la cantidad de sangrado, por lo general, la principal causa de esto en frecuencia son los miomas. Los miomas o fibromas son tumores benignos del músculo uterino, que es el tumor más benigno más frecuente de la mujer. 50% de las mujeres tienen miomas, y si son de raza negra, el 70%. Es decir, si usted ve dos mujeres caminando en la calle, una tiene mioma y la otra no. Así de frecuente. Lo que pasa es que la gran mayoría de los miomas no producen síntomas, dependiendo de su ubicación en la pared del útero. Pero cuando crecen hacia adentro de la pared uterina, comprimen la cavidad, comprimen el endometrio, y eso altera anatómicamente el útero y produce sangrado menstrual muy abundante. Entonces, ese tipo de sangrado menstrual abundante hay que descartarle primero organicidad, es decir, es que descartar primero que no haya alguna causa orgánica que lo esté produciendo, y dependiendo de así sea la causa, pues así será el tratamiento. Doctor, volviendo al sangrado, el color, hay gente que dice, es que yo veía mi menstruación como con un tono como de sangre viva, decimos, ¿verdad? Y ahora se ha vuelto como más tipo marrón, más oscura. Exacto. ¿Esto qué puede estar en la cantidad de sangrado? Vamos a ver y te explico. Y eso se ve mucho también en la toma de pastillas anticonceptivas, y hay que explicarle a la mujer que eso va a cambiar. La sangre, cuando es roja brillante, es porque está sangrando y sale inmediatamente al exterior y sale de color rojo. Pero cuando el sangrado es muy escaso y no le da tiempo a salir inmediatamente al exterior en vagina, se mantiene más. Se queda almacenado en los fondos vaginales, y la sangre en contacto con el oxígeno ambiental se oxida y toma un color como ver brosa de café. Esa es la razón por la cual... Ese marrón que describen las señoras. Cuando uno se hace como decía uno chiquillo, un chollón, se le hace un grano, y el grano es de color café. Ese es el tono que... El grano es café porque el grano no es otra cosa más que sangre seca. Y entonces cuando la sangre se deseca por efecto ambiental del oxígeno, se oxida. El grupo M de la hemoglobina se oxida y toma un color café. Entonces, la sangre que queda en vagina
Por eso los días finales de la regla son de color como café. Sí. Porque la sangre no es muy abundante, no sale inmediatamente al exterior, queda almacenado en vagina y cuando va a orinar y afloja para orinar, escurre una sangre que ha estado algún tiempo en vagina, como es muy escaso, no salió antes, y entonces le dio tiempo de oxidarse y sale como un manchado café. Entonces, normalmente ese tipo de sangrado café, oscuro, escaso, es porque es un sangrado escaso, que no sale inmediatamente al exterior y por eso toma ese color. Si fuera un sangrado más abundante sería el rojo. Entonces. No, para nada. Ok, doctor, ¿y qué pasa cuando hay más de un sangrado al mes? ¿Qué pasa ahí? Sí, vamos a ver, las reglas tienen que tener un patrón regular. Digamos, los ciclos normales de la mujer son cada 28 días, más menos 7. Es decir, tan normal es que menstrue cada 21 como cada 34, siempre y cuando sea siempre igual. En ese rango, sí. El otro parámetro de la menstruación regular es la cantidad de días de sangrado. Más o menos en promedio son 4 más menos 2. Es decir, tan normal es que regle 2 días como que regle 6. ¿Okay? Y la otra es la cantidad de sangrado. Lo que pasa es que calcular la cantidad de sangrado es tan difícil, porque ¿cómo vas a decir vos, sangro mucho, sangro pocos? Primero, no tenés un patrón de comparación, y segundo, toda la vida arreglado igual. También me llegan pacientes anémicas al consultorio, con una anemia por falta de hierro, y no se le ha encontrado nada, los gastroenterólogos le hicieron gastroscopía, no hay úlcera, no hay nada que pierda sangre, y la paciente está con una anemia ferropénica. Y usted le pregunta, ¿y cómo es su regla? Normal. ¿Y qué es normal? ¿Y cómo es normal? ¿Cada cuánto le vienen? No, me vienen cada 28 días. ¿Cuántos días le dura? 8. Ajá. ¿Y cuántas toallas gasta? No, se me van como 2 paquetes de nocturnas y durante la noche, si me cambio 2 veces, y durante el día se me pueden ir 2 paquetes. Para ellos eso es normal porque toda su vida ha sido así, pero es una regla que no es normal. En cantidad, ¿cómo podríamos nosotros calcular? Porque lo que se dice que es normal de sangrar es de 60 más menos 20 mililitros, o sea, 40 o 80, pero ¿cómo medimos 80? Eso, doctor? Sí. Bueno, la única forma más o menos que tenemos para cuantificar o tenernos una idea si el sangrado es mayor de lo habitual es el número de paquetes de toallas que utiliza en un ciclo. Normalmente las toallas sanitarias, los paquetes están diseñados para un ciclo menstrual. Y me estoy riendo porque tampoco pensemos en las toallas que venden en Primark, que son paquetes que duran como para 3 meses. No, un paquete de toallas normal, ¿verdad? Ese que tienen entre 8 o 10 unidades. Eso es. Un paquete y medio de regla, por regla es, digamos, una cantidad de sangrado esperable normal. Pero cuando ya utilizan nocturnas durante el día, y que cada 2 horas tiene que estarlas cambiando, y que, etcétera, y se hace un hemograma, y además tiene anemia, uno dice que no, la cantidad de sangrado definitivamente es mucho más de lo normal. Entonces, sí, esos son los parámetros de normalidad. Ahora, si una paciente, por la pregunta que me estabas diciendo, si una paciente tiene sangrados intermenstruales, es decir, que no menstrua cada 20, sino que se le quita la regla, a los 15 días vuelve a sangrar, y se le vuelve a quitar y a los 15 días vuelve a sangrar, volvemos a lo mismo. Es decir, lo primero que hay que descartar es que no haya algo orgánico en el útero, miomas, pólipos, hiperplasias endometriales, etcétera, o quistes en el ovario, algo orgánico. Y si no, pues es un trastorno disfuncional y entonces habría que buscar cuál es la causa hormonal que está haciendo que esa mujer no regle regularmente mes a mes. Pero no podemos darlo como si fuera algo normal. No, no es normal. Porque, doctor, también está la parte que a veces, entre mujeres, uno como que está acostumbrado a aguantar todo y le dicen, mi amor, es que a usted le tocó así. ¿Así? Pero son reglas abundantes, dolorosas en algunos casos. ¿Hay solución para esto, doctor? Totalmente. Igual con el síndrome premenstrual, ¿verdad? El síndrome premenstrual son aquellos síntomas emocionales que sí existen. Físicos que ocurren regularmente en las mujeres los días previos a que inicie la regla, los primeros 2 días de sangrado. O sea, hay mujeres que se deprimen, se irritan, se vuelven ansiosas, aislamiento social, baja de rendimiento laboral, dolor menstrual, dolor de mama, dolor de cabeza, los días antes de que venga la regla. Bajó la regla y 2 días después se le quitó todo y pasó 15 días radiante, vuelve a ovular y vuelve. Eso tampoco es normal por ser mujer. Es que esas son cosas que la mujer ha ido asumiendo en su rol de mujer, pensando que es que, como tú me dices, que es normal, me lo toca aguantar. Y es un tema que hoy en día tiene mucha importancia, porque el síndrome premenstrual es una de las principales causas de incapacidad laboral en las mujeres. Y eso
en nuestro país tal vez no tenga una importancia muy grande, pero en los Estados Unidos el volumen de incapacidades que se presentan por ese síndrome es tanto que se le ha dado muchísima importancia en investigar por qué ocurre, cómo tratarlo y cómo mejorarlo, porque el impacto en la vida de la mujer realmente es importante y no es una condición que es normal por ser mujer. Doctor, ¿y esto necesitamos medicamentos o cuáles pueden ser las posibles soluciones? Primero habría que ver si realmente se trata de un síndrome premenstrual y si es así, hay estrategias de tratamiento que le mejoran la calidad de vida a la mujer y le reducen la intensidad de los síntomas y en algunos casos hasta los puede desaparecer con un tratamiento adecuado. Sería maravilloso, doctor. Ahora, cuando la señora ya está en ese periodo cercano a la menopausia y empieza este desorden con las reglas irregulares y se empieza uno a cuestionar de, ¿será que es la menopausia o hay un problema de fondo? Porque también podemos asumir que es menopausia y no necesariamente lo sea. Vamos a ver, creo que es importante aclarar dos términos que no son sinónimos. Uno es climaterio y otra cosa es menopausia. Climaterio es esa etapa de la vida de la mujer que va a pasar de una etapa reproductiva a una ya no reproductiva. La mujer cuando nace trae en los ovarios todos los óvulos que va a ocupar durante su vida. La mujer no forma nuevos, sino que los tiene almacenados en forma inmadura y mes a mes ese número de óvulos se va perdiendo, se va no solamente por la ovulación, sino que en forma natural el paso de folículo primordial, que es como está almacenado, a folículo primario, ocurre independientemente de la edad de la mujer, de si toma anticonceptivos, de si está embarazada, lo que sea. Se van perdiendo constantemente óvulos y eso se va agotando la reserva de los ovarios. Después de los 45 años, normalmente ya, digo en promedio, el climaterio empieza a manifestarse. Es decir, el climaterio es esa etapa de transición en donde ya la cantidad de óvulos que quedan en el ovario es poca y la calidad de los óvulos que queda también es mala. Entonces empieza a haber fallas en la producción hormonal cíclica y se traduce clínicamente porque la mujer empieza a tener reglas irregulares cuando antes era perfectamente regular. Y eso es uno de los síntomas que la mujer puede alertarla a que si está asociada a su edad mayor de 45 años, está en esa etapa de climaterio. ¿Cuánto dura el climaterio? Más o menos pueden ser 5 años por ahí antes de la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia es la última regla de su vida. Eso es menopausia. Eso es. Entonces, la menopausia es un evento que ocurre solo una vez en tu vida, que es tu última regla. Ahora, ¿cómo sé yo en una mujer de 47 años que me dice, doctor, es que desde hace 2 años vengo con reglas irregulares y hace 3 meses no me viene la regla? ¿Estaré menopáusica? No lo sé. ¿Por qué? Porque debe de pasar 1 año sin menstruaciones para poder decirle esa menstruación de hace 1 año fue tu menopausia. Ahora, doctor, hay señoras que dicen, pasé 1 año sin menstruar, asumo que ya me llegó la menopausia y luego aparecen sangrados irregulares. Eso se llama sangrado posmenopáusico. Es decir, si ya la mujer tiene alrededor de 50 años, pasó 1 año sin reglas y le vuelven a aparecer las reglas, eso hay que estudiarlo como sangrado posmenopáusico, en los que hay que descartar desde un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial o simple y sencillamente atrofia. Pero sí es una condición ya diferente. O sea, si ya pasó 1 año, la mujer tiene una edad, digamos, en la que uno podría suponer que ya está menopáusica. Estoy hablando de 50 años promedio. Y después de 1 año sin reglas, vuelve a arreglar. En esta mujer hay que estudiarla por eso, por un sangrado ¿Cuáles son las posibles causas entonces en ese momento? Ahora, doctor, hay mujeres que son incluso más jóvenes, 38, 40 años, que a raíz de un embarazo, a raíz de una cirugía de este tipo, ¿verdad? A nivel vaginal, empieza con una serie de desórdenes que no hay manera de volver a la menstruación regular que tuvieron antes de este episodio. Las causas, digamos, las causas posparto pueden ser muchas, es decir, pero una de las más frecuentes es que si la mujer antes del embarazo y del parto era absolutamente regular y después del parto pasan unos meses irregular, primero la lactancia materna. Una vez que suspende la lactancia, si sigue irregular hay que ver el peso corporal, porque a veces durante el embarazo se gana mucho peso que después no se pierde tan fácilmente y eso transitoriamente podría estar afectando la regularidad de las reglas.
Tercero, ver si no es un útero que quedó hipertrófico después de un parto. Es decir, a veces después de embarazo la mujer queda con un útero grandote, un útero hipertrófico, y puede ser que eso contribuya a que tenga sangrados menstruales más abundantes. O sea, son diferentes condiciones que podrían estar explicando la irregularidad en las reglas en una mujer posparto, pero una causa frecuente es en aquellas mujeres que se operan para no tener más hijos en un parto. Ahí le iba a preguntar, porque hay muchas señoras y mucha consulta me hice la salping, como decimos popularmente, y ahora o tengo sangrados sumamente abundantes o incluso completamente irregulares. Sí, eso se llama un síndrome post-salpingectomía y afecta a un 10% de las mujeres que se operan para no tener más hijos. El mecanismo por el cual esto ocurre aparentemente es un asunto vascular. Dependiendo de la técnica con la cual se corte la trompa, puede comprometer un poco la irrigación vascular hacia el ovario, de tal forma que la producción hormonal se altere y como su consecuencia de eso, la regla se altera. Sí, el síndrome post-salpingectomía es una condición, como te digo, que afecta no a muchas, sino a más o menos un 10% de las mujeres que se operan para no tener más hijos. Bueno, ahora, doctor, la mujer más jóvenes, muchachas, y que tenemos la consulta justamente que nos estaban haciendo vía Facebook, que ella tiene 15 años y ya tiene un desorden menstrual. Bien. Y que entonces dice, ¿será esto, verdad, la crónica de una muerte anunciada o es por la edad? Es por la edad. Okay. Vamos a ver, en los dos extremos de la vida, tanto en la mujer en edad puberal como la mujer en edad climatérica, la mayoría de las veces las alteraciones en los ciclos menstruales es por una alteración en el eje neuroendocrino que regula la ovulación. En la mujer que está en la edad de pubertad es porque todavía el eje no está maduro y todo el sistema de retrocontrol hormonal todavía no establece su funcionamiento normal. Y en las primeras reglas, las niñas que pasan a adolescentes, generalmente las primeras reglas son irregulares en la gran mayoría de ellas. ¿Por cuánto periodo podría ser 2 años, normal? En promedio uno calcula, vamos a ver, la edad de la primera regla más o menos ronda los 12 años, promedio. Antes de 9 es una menarca precoz, promedio anda alrededor de los 12 años. Okay. Y las primeras reglas definitivamente son absolutamente irregulares. Puede ser que una niña le baje la regla a los 12 años y le vuelva a venir hasta cuando cumpla 13. Y eso es normal. Okay. Siempre es bueno, si algo así sucede, consultar para por eso le decía normal, el periodo, doctor. Pero sí, son un periodo más o menos, los primeros 2 años de menstruaciones en una mujer, en una niña que está menstruando ya, pueden ser irregulares sin que necesariamente signifique que haya alguna problema de fondo. Ahora, doctor, ¿cómo le ayudamos a esas jovencitas? Porque la mamá le da miedo, incluso de no sé cuándo me va a venir, cómo me preparo o cómo le ayudo, y cuando son dolorosas que incluso la niña dice, mami, no quiero ir porque me duele mucho. Sí. Vean, lo primero que hay que saber es que no necesariamente, las primeras reglas deben de ser regulares. Puede ser que se atrase después de la primera regla, que se llama menarca, las siguientes reglas pueden venir a los 2, 3 meses o los 4 meses, etcétera, y al principio es un poco irregular mientras el eje madura y todo el sistema neuroendocrino se regula. Pero si ya hay dolor, es mejor consultar para descartar que no hay algún problema orgánico pélvico. Y si es una dismenorrea primaria, que así se llama el dolor asociado a la menstruación, que no obedece a causa orgánica, hay tratamiento para eso, porque sí afecta la calidad de vida de la niña y va a tener una connotación negativa a la regla en su vida, cosa que no es justamente lo que hemos estado hablando hoy, doctor. ¿Verdad? Doctor, tenemos otra consulta. Nos dice una señora que su mamá hace 5 años fue su última regla, o sea, ya es menopáusica, y que recientemente hubo un sangrado sospechoso. ¿Qué exámenes debería de practicarle a su mamá para descartar lo que usted mencionaba anteriormente, doctor? Bueno, que la vea un ginecólogo, que le haga un examen físico completo, pero lo más importante, un ultrasonido vaginal. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un sangrado posmenopáusico, el diagnóstico más importante a descartar, que no, te lo aclaro de una vez, no es la causa más frecuente, pero es lo primero que hay que descartar, es un cáncer en el endometrio, en la pared interna del útero. Y eso se ve por ultrasonido, porque se ve el grosor del endometrio y se mide el grosor endometrial. Si la señora no toma tratamiento hormonal de reemplazo y el endometrio mide más de 5 milímetros, hay que descartar algún problema orgánico en el endometrio, que no necesariamente es un cáncer, puede ser una hiperplasia benigna, pero sí requiere el tratamiento. Sí. Ahora, esas no son las causas más frecuentes de sangrado posmenopáusico.
La causa más frecuente de sangrado posmenopáusico es la atrofia del endometrio. Es más bien al contrario, es mujeres como ya no producen hormonas, el endometrio se mantiene muy delgadito y por estar delgado puede sangrar. Y eso es benigno y no tiene ninguna complicación de nada. Pero sí, el sangrado posmenopáusico es un síntoma importante a investigar. No es normal y podría estar siendo la manifestación clínica de una patología tan seria en el útero como un cáncer de endometrio. La ventaja del cáncer de endometrio es que es un cáncer que avisa con tiempo. Es decir, no es un cáncer que pasa oculto y cuando ya se manifiesta clínicamente ya no hay nada que hacer. Al revés, el endometrio más bien avisa con sangrado. Entonces, eso es un síntoma al cual hay que ponerle atención. Doctor, para ir cerrando, la señora entró, ya llegó la menopausia y dice, ya no vuelvo al ginecólogo, ya para qué voy a ir. Jaladita de orejas con eso, doctor. Jalón de orejas porque en la etapa de la menopausia, la mujer empieza a sufrir una serie de cambios en su organismo secundarios o debidos a la falta de producción hormonal. Y entonces, en algunas mujeres es necesario dar tratamiento hormonal para evitar complicaciones serias en su salud. Por ejemplo, osteoporosis. La osteoporosis es la pérdida de calcio de la matriz de los huesos largos, sobre todo caderas y columna, y la mujer, si no toma tratamiento hormonal y tiene factores de riesgo de hacer osteoporosis, va a terminar con una fractura de cadera o con una fractura de columna. Entonces es muy importante que la salud de la mujer no acaba cuando acaban las reglas. Es un tiempo de vida y que hoy en día, que hablábamos extracámaras hace poquito, vos y yo, la expectativa de vida de nuestra población ronda los 75 años. Y si la menopausia es a los 50, 25 años de su vida va a pasar sin reglas, lo cual es un periodo muy importante de vida en el cual si no tomas tratamientos preventivos, tu calidad de vida en tu tercera edad va a ser de muy mala calidad. Entonces, sí, no es un momento para descuidarse, sino es un momento más bien para seguir cuidándose igual o mejor que cuando estaba en etapa reproductiva. Excelente, doctor Villalobos, como siempre es un gusto tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar, doctor. Con todo gusto, encantado. Bueno, y es el momento de darle pase a Patti. Adelante, Patti.